Hola, buenas. Mi nombre es Wilmer Figueroa. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Radiotecnología. El día de hoy les vengo a explicar un tema sobre el capítulo número 7 que habla del tubo de rayos X, esto en la clase de Introducción a la Radiología. El tubo de rayos X, pues como podemos observar nosotros, este es un diagrama del tubo de rayos X. El tubo de rayos X es un componente del sistema de imagen por rayos X y generalmente es desconocido por el técnico radiólogo. El tubo se encuentra en lo que es un revestimiento protector en el interior y por lo tanto es inaccesible poder acceder hacia él solamente desarmándolo. El tubo de rayos X consta de dos partes principales, los cuales son el ánodo positivo y el cátodo negativo. La estructura externa del tubo de rayos X consta de tres partes. Tiene una estructura de sustento, tiene el revestimiento protector y la carcasa de material de metal o de vidrio. Y los componentes internos del tubo de rayos X son lo que es el ánodo positivo y el cátodo negativo. Los componentes externos del tubo de rayos X y el revestimiento protector entonces son bastante pesados y requieren un mecanismo de ayuda. El tubo de rayos X, como ya hemos dicho, tiene un mecanismo de un recubrimiento de protección, el cual son bastante pesados y requiere de una ayuda de ciertos componentes, el cual tenemos los sistemas de sustento. Los sistemas de sustento se dividen en tres. Está el sistema de sustento suelo-techo, que es el que se usa con más frecuencia generalmente. Consiste en dos conjuntos perpendiculares de guías colocadas en el techo. Y esto permite lo que es el desplazamiento tanto longitudinal como transversal del tubo de rayos X. Otro sistema de sustento, pues está el sistema de sustento suelo y techo. Este tiene lo que es una columna simple con rodillos en los extremos, uno acoplado al sistema de lo que es las guías colocado en el techo y otro en el sistema de guías colocado en lo que es en el suelo. El sistema tercero que encontramos para sostener lo que es el tubo de rayos X es el sistema de sustento en brazo C. Esto pues generalmente los programas de radiología angio-intervencionista se equipan con frecuencia con sistemas de sustento en brazo C y son llamados en brazo C porque tienen lo que es una forma en C. Estos sistemas de sustento, como ya hemos dicho anteriormente, nos sirven para sostener lo que es el tubo de rayos X en el cual está dentro del tubo de rayos X. El otro componente externo es el revestimiento protector. El revestimiento protector, cuando se producen los rayos X, se emiten lo que es isotrópicamente, o sea, para ambas direcciones. Este tubo de rayos X entonces está en lo que es un revestimiento protector. Este revestimiento protector es de plomo. Entonces, cuando los rayos X se emiten isotrópicamente, o sea, esto quiere decir con la misma intensidad en todas las direcciones, pero solo se usan lo que son los rayos X que salen por la ventana. El revestimiento protector contiene lo que es una pequeña ventana por el cual va a salir los rayos X que vamos a utilizar. Los rayos X que salen por la ventana, a estos rayos X se les llama rayos de haz útil. Entonces, los rayos X que se escapan por el revestimiento protector, a estos rayos X se le llama lo que es radiación de fuga. Entonces, el revestimiento protector evita lo que es una excesiva exposición a la radiación y a las descargas eléctricas. Eso sería lo que es el revestimiento protector en el cual se encuentra el tubo de rayos X. Otro componente externo sería lo que es la carcasa de metal o de vidrio, como podemos nosotros observar alrededor del tubo de rayos X, tiene lo que es una carcasa de metal o de vidrio. Entonces, ¿por qué? Porque un tubo de rayos X es un tubo al vacío, electrónico, con sus componentes contenidos en lo que es una carcasa de vidrio o de metal. La carcasa de vidrio está hecha de material Crystal Pyrex para poder soportar lo que es grandes temperaturas de calor.
La carcasa de vidrio está hecha de material crystal fiber, como ya hemos dicho, esto para resistir lo que es el tremendo calor generado en el tubo de rayos X. Entonces, la carcasa de vidrio o metal es un contenedor que mantiene el vacío dentro del tubo. Este vacío permite lo que es una producción de rayos X más eficiente y proporciona al tubo una vida de uso más larga. Sería básicamente los componentes externos que contiene el tubo de rayos X. Ahora bien, ya vimos lo que son los componentes externos del tubo de rayos X. Ahora conoceremos un poco sobre los componentes internos y para eso lo hablaremos un poco de lo que son los componentes internos del tubo de rayos X. Como ya habíamos dicho, el tubo de rayos X está compuesto por dos componentes internos, que es el ánodo positivo y el cátodo negativo. Entonces, el cátodo, ¿qué es el cátodo? El cátodo es la parte negativa del tubo de rayos X y consta de dos partes principales, los cuales son un filamento y una copa focalizadora. El filamento es una espiral de cable similar al que se puede encontrar en lo que es una tostadora, y el filamento emite lo que son electrones cuando el filamento se calienta. Cuando el filamento se calienta, emite lo que es una nube de electrones. A esta nube de electrones se le conoce carga espacial. Esta carga espacial o nube de electrones van dirigidos a lo que es a chocar hacia el ánodo. Entonces, los filamentos están hechos de material o se fabrican generalmente de material de tungsteno toreado. Eso es lo que es la parte del filamento. El filamento se calienta, prepara lo que es al momento de hacer la exposición, el filamento se calienta, crea una nube de electrones listos para ir acelerados a chocar a lo que es hacia el ánodo. La copa focalizadora. La copa focalizadora es una carcasa metálica alrededor de lo que es el filamento. Esta carcasa metálica está alrededor del filamento y la copa focalizadora está cargada negativamente. Por ello es que ella confina lo que es el haz de electrones a una pequeña área de lo que es el ánodo, que esa área se le llama lo que es el blanco. Si en esta copa focalizadora estos electrones que vienen provenientes del filamento, entonces ellos tendrían a salir a lo que es en varias direcciones, y eso es lo que no se requiere. Para eso se le coloca lo que es la copa focalizadora, para que ella confine lo que es el haz de electrones, y como están cargados negativamente, vienen a chocar a una sola dirección. Bien, estos fueron los componentes del cátodo. Ahora, ¿qué es el ánodo? El ánodo es la parte positiva del tubo de rayos X. Y hay dos tipos de ánodo. Encontramos dos tipos de ánodos: los ánodos estacionarios y los ánodos rotatorios. Entonces, el ánodo, como hemos dicho, es la parte positiva del tubo de rayos X. En el ánodo también se conduce lo que es electricidad, el ánodo irradia calor y el ánodo contiene lo que es el blanco, en donde van a chocar lo que son o serían los electrones que vienen provenientes del cátodo. ¿Qué es el blanco del ánodo? Llamado blanco u objetivo. El blanco objetivo pues es el área del ánodo golpeada por los electrones que provienen del cátodo. Esta pequeña área es llamada blanco u objetivo y aquí vienen a golpear lo que son los electrones provenientes del cátodo. Entonces, estos serían los componentes internos del tubo de rayos X: el blanco, el ánodo positivo y el cátodo, y cada uno de estos contiene lo que es un componente. En la parte del ánodo también cabe destacar que tiene lo que es un motor para que el ánodo rotatorio empiece a girar. ¿Y cómo es que gira este ánodo? Uno se pregunta, ¿cómo es que gira este motor adentro del tubo de rayos X si no tiene ninguna conexión ni nada? Pues este motor es inducido por una inducción electromagnética, que es lo que hace que el ánodo empiece a girar. Ahora vamos a encontrar lo que serían las fallas, o vamos a hablar un poco sobre las fallas del tubo de rayos X. La duración del tubo de rayos X pues no depende ni más ni menos que del técnico radiólogo, y el tubo de rayos X se alarga usando factores radiográficos
mismos de cuáles serían los MA, los KBP y el tiempo de exposición. Si un técnico radiólogo sabe controlar y manejar estos tres factores, entonces el tubo de rayos X tendría lo que es una mayor duración. Pero hay varias causas de fallas en el tubo de rayos X. La mayor parte se da por lo que es las características térmicas, o sea, la calor. El ánodo genera lo que es un enorme calor, como sabemos nosotros, cuando los electrones vienen a chocar a lo que es el tubo de rayos X. Y eso lo genera durante lo que es una exposición. Este calor se puede disipar, este calor que genera lo que es el ánodo se puede disipar de tres formas: radiación, por conducción y por convección. De estas tres formas se podría disipar lo que es la calor. Entonces, un calor excesivo se tiene como lo que es una consecuencia de una vida corta del tubo de rayos X. Un segundo tipo de fallos se origina al mantener el ánodo a temperaturas elevadas durante el periodo prolongado. Un último fallo que se puede ocasionar en el tubo de rayos X está relacionado con lo que es el filamento. Debido a la alta temperatura del filamento, los átomos de tungsteno se vaporizan lentamente y se depositan lo que es dentro de la carcasa de cristal o de vidrio, de metal o de vidrio, y genera lo que es un color amarillento a la ampolla de vidrio. Entonces, eso sería básicamente los tres problemas que ocurren, o los tres fallos en un tubo de rayos X: por las características térmicas, el que está relacionado con el filamento debido también a la alta temperatura, y también se origina lo que es la parte del ánodo a temperaturas elevadas durante un periodo prolongado. Para esto también nosotros podemos conocer las famosas tablas de flujo. Esta tabla de flujo, en el uso de los tubos de rayos X, el técnico radiólogo se guía por lo que son las tablas de flujo. Estas tablas de flujo de los tubos de rayos X podemos encontrar tres, o existen tres, que el técnico radiólogo debe conocer, el cual es la tabla de flujo radiográfica, la tabla del enfriamiento del ánodo y la tabla de enfriamiento del revestimiento. Esta tabla de flujo radiográfico es la primera, la segunda es la tabla de enfriamiento del ánodo y la tercera es la tabla de enfriamiento del revestimiento, como ya mencionamos. La tabla de flujo radiográfico es la más importante debido a que esta es la tabla que expresa qué técnicas radiográficas son seguras y cuáles son inseguras para el uso de lo que es el tubo de rayos X. Esta tabla de flujo radiográfico nosotros lo podemos calcular mediante haciendo unos gráficos en el cual vamos a tener los valores de pico kilovoltaje, el tiempo de exposición y los MA o miliamperios que vamos a utilizar en dicho equipo. Y estas serían las técnicas que nosotros vamos a utilizar. También cabe destacar que tenemos que saber la velocidad del ánodo, a cuánto gira, a cuántas revoluciones por minuto, el cual sabemos que un ánodo puede girar de 3.400 revoluciones por minuto a 10.000 revoluciones por minuto. Y así podríamos nosotros hacer un cálculo. Si nosotros hacemos el cálculo con esta tabla, todo lo que nos queda debajo del área de la curva, esas técnicas, entonces sería una técnica segura. Pero si esa técnica es insegura, se tendría que pasar de lo que sería la curva característica de este pequeño problema. Ahora, la siguiente es la tabla de enfriamiento del ánodo. El ánodo tiene lo que es un límite en su almacenamiento de calor. El calor se disipa con el baño de aceite y el revestimiento. Entonces, es posible, debido a su uso de exposiciones, que se exceda lo que es la capacidad de almacenamiento en el ánodo. La capacidad del ánodo y el revestimiento de almacenar calor, estas se miden lo que es en el HU, unidades de calor. Y yo les traigo un pequeño ejercicio para sacar lo que es la unidad de calor que requiere dicho equipo de rayos X o de tubo de rayos X. ¿Cómo se saca la unidad de calor? Dice que la fórmula que es igual a los kBp por los MA por los segundos. Hacemos la multiplicación y así vamos a obtener lo que es la unidad de medida de calor, HU.
Aquí hay un pequeño ejercicio que dice, la pregunta, un estudio de la columna vertebral con un sistema de imagen de fase simple requiere 98 kbp, 120 ms. Pregunta, ¿cuántas unidades de calor se generan en esta posición? Como ya sabemos y conocemos que es kbp por ma por ms, vamos a obtener lo que es la unidad de calor. Entonces nos dan los 98 kbp por 100 MAS. Aquí ya nos da lo que es el tiempo de exposición, entonces porque nos dan en MAS, no solo nos dan los MA. Si en caso de requerirlo también lo hubiéramos usado, pero aquí ya están los segundos de un solo. Entonces nosotros al hacer esa multiplicación, 98 por 120, vamos a tener lo que es la unidad de calor y serían 11.760 HU. Esa sería la pregunta que nos dice que cuántas unidades de calor se generan en esta posición. Y entonces se genera lo que es 11.760 unidades de calor. Y por último tenemos lo que es la tabla de enfriamiento de revestimiento. Esta tabla de revestimiento de los tubos de RGX generalmente tienen capacidades de almacenamiento de calor máximas. El enfriamiento completo, después de la máxima capacidad que tiene lo que es el calor, la capacidad que tiene el calor, requiere lo que es de 1 a 2 horas para que el revestimiento se pueda enfriar a su límite por lo menos. Y así pues, esto sería todo lo de este pequeño tema y espero y les haya gustado y muchas gracias.